Paz inverencial. Pasión, maestro. ¿Cómo os habéis sentido después de la muerte en aire? Maravilloso. Muy bien. Una sensación de libertad. Cada día nos vamos dando cuenta que cuando vamos pronunciando estas palabras, somos tan inconscientes que primero, cuando teníamos 9 ejercicios, hablábamos cuenta qué palabra era que pronunciábamos. Entonces, para mi concepto, ha sido muy enriquecedor porque me he dado cuenta de las palabras que uno dice a veces inconscientemente. Eso le ayuda a uno a ser más presente y ser más consciente de lo que está hablando. Al principio no me sentí bien, creí que lo había hecho mal, porque finalizando el ejercicio me sentí muy triste, muy impotente, pensé que lo había hecho mal. Pero últimamente han pasado cosas que me han hecho pensar que pueden ser fruto del trabajo. Primero me lo confirmó alguien, pero después de eso que pasó, han seguido pasando cosas, unas coincidencias, cosas que han llegado, y creo que de pronto fueron puertas que se abrieron a puertas a partir de eso. Antes el propósito del ejercicio es mover cosas por dentro, romper con vuestro pequeño ego, vuestro pequeño yo, el que os hayáis sentido afectada, movida, desubicada de la realidad ya preconstruida por el ego, es un síntoma de que estuvo bien hecho y no de lo contrario. Más bien si alguien se sintió igual, sin ningún cambio después del ejercicio, es ese quien lo hizo mal, porque no se confrontó. El problema lo hemos hecho, en mi caso, ambos ejercicios lo repetimos varias veces. Me siento muy a gusto. Me dan ganas de seguirlo repitiendo. Hay problema ahí. Repetidlos cuantas veces os sea necesario y cuantas veces queráis. Podéis también compartirlos e invitar a otros, aun si no son de estos conocimientos, para que vivan la experiencia. Fue importante porque descubrí la gran cantidad de miedos que tenemos cuando nos enfrentamos a nuestro ego, a nuestro ser material, y nos permite sentir las dos personalidades en determinado momento, al principio y al final. Mientras la una es agradable, placentera, nuestro pequeño ego nos manda mensajes de miedo, padres, venta, le puede pasar esto, le puede pasar lo otro. Entonces uno analiza eso. Otro, el ejercicio de las dos palabras nos ha permitido tomar conciencia de que hablamos y hablamos, no somos conscientes de lo que hablamos. Solo ahora estamos comprendiendo que debemos pensar y después hablar. Antes hablábamos y después pensábamos. Estamos como en ese cambio, me parece importantísimo. Y aún así hablarlo es la parte menos importante. Cuán grande es el ego que os hace permanentemente usar esas palabras, o cuán grande es su miedo a la pérdida que os hace reforzar permanentemente las posiciones, las posesiones. La palabra en sí no es más que un síntoma, es lo que muestra cuán grande o cuán miedoso a la pérdida es vuestro ego. Por eso debéis anotar las veces que falláis, debéis anotar los tiempos para que veáis el progreso. No es en sí la palabra, sino lo que os motiva a decirla. Estamos interesados también en conocer cómo hacer una evaluación el ejercicio del aire, porque realmente terminamos tarde en Santa Fe, podemos tener reunirse y hablar para mirar cómo es la experiencia. Quería dar un aporte de la experiencia que Adelante. la muerte, después de la muerte de aire me dediqué siempre a tomar nota de las dos palabras.
y era muy gracioso porque ocurren como momentos que son como que se le vienen rápido a uno. Duraba 8 horas, 10 horas, 20, punta y hora, y cuando uno pensaba, uno en un momentico decía, las coloqué a un lado una, hice dos columnas. Entonces siempre la hora, la hora, la hora. Y había una, en la que pensé que era más fácil, que fue la última que nos dice, con los padres nuestros, siempre uno se refiere con la congenidad. Entonces siempre apenas le decía, hora, y dele, pero pues no he visto mucho avance, digamos, de que ya es mamá, papá, hermano, y todas estas cosas, y hace un ejercicio maravilloso. Pues me siento muy bien, internamente, porque lo más importante es lo que siento internamente, y eso es como más paz, como más armonía conmigo. El momento en que se dice la palabra también es un indicador. Si, por ejemplo, se usa siempre con los padres o con los hermanos o con los hijos, indica que hay un apego ahí y un miedo a la pérdida de esos padres o de esos hermanos o de sus hijos. Alguien que no tuviera familia o tuviera una mala relación con ellos no tendría ningún problema en llamarlos por el nombre o simplemente nunca mencionarlos. El cómo usáis la palabra es también un indicador de qué es lo que el ego se resiste a asumir. El ego nunca asume las pérdidas de buena gana, siempre quiere retener, poseer, porque eso le da seguridad, ya sea un objeto o una persona. Habrá otras personas que no tienen ningún problema en dejar de usar el posesivo al hablar de su familia, pero lo usan con objetos materiales o con determinados objetos o en determinadas situaciones. Todo eso son indicadores de lo que debéis trabajar. Como os digo, la palabra en sí es solo un síntoma, es solo una expresión de cuánto miedo tiene vuestro ego a una pérdida o cuánto necesita reafirmar su yo. Brenda también quiere participar. Maestro, yo quedé confundida. Ya lo comenté con los compañeros del IPEA y es porque en los dos ejercicios me sentí muy calmada. Cuando empecé el trabajo de la muerte con la tierra, yo sentí como si me hubiera acostado en la cama y como todo el trabajo, me pareció muy sencillo. Y en el del aire me daba cuenta de que como que todo era bueno, como que lo que me había ocurrido era bueno, no sé, yo no sentí ese revolcón que algunos compañeros sintieron. O será porque hay momentos que sí venía trabajando mucho, el tomar conciencia de esa desprogramación sola y trabajando con mi esencia divina. Entonces, no sé, empecé a hacer el retroceso en el aire con la muerte, en el aire, la muerte con el aire, y no, yo no encontraba como peso de nadie como para mí. De pronto me ayudó mucho a evaluar de que me metía más bien a la vida como de ellos, no como el peso para mí. Entonces, yo quedé como confundida en eso porque yo veía todo positivo. Lo más duro que fue en el trabajo del aire fue en la niñez, que hubo un periodo muy fuerte de rechazo hacia la personalidad básica. Pero venía tomando conciencia de eso, trabajando poco a poco. Si yo la habíais trabajado, entonces no había nada que revolcar. ¿Cómo os ha ido con las dos palabras?
me ocurre lo mismo que el año. Llevo casi 24 horas sin pronunciar, pero también he analizado que es que no se da el momento para hablar de esa personalidad básica. Pero cuando hablo de la personalidad básica, ahí sí sale en el que hacer un ejercicio. A alguien le pedí el favor de que me escuchara historias personales, que ahí se pronuncia mucho la palabra. Y no hay. Es normal que no os hayáis sentido muy movida si ya habíais estado trabajando esos procesos, pero las palabras os indican dónde os falta trabajo. De todas formas, debéis esforzaros, pensar que ustedes se os trata con cariño y con paciencia. A Lázaro, la muerte en tierra, le tocó hacerla 3 días en un socavón. A vosotros solo se os pide 1 minuto por cada año de vida bajo tierra. Mirad lo fácil que os resulta y valorad eso y esforzaos. En otras prácticas que hicimos sobre la tierra, la experiencia fue totalmente diferente. Ya fue como más ataque de energía. Que en un momento empezaron a rondar y visualicé las energías saltando la tapa donde me encontraba tipo animales y pasos, todo, perros, como cuando están cansados, ¿sí? Dolor fuerte, o sea, no se permitió hacer el trabajo. Acordaos de cómo materializáis. Recordad a Zapironce, porque a unas personas les ocurre eso y a otras no, porque de algún modo unas materializan más distractores que otras. No había energías externas afectándoos ni moviendo a los animales, pero vosotros materializáis inconscientemente si queréis tener obstáculos cuando hacéis el ejercicio o si queréis hacerlo con calma. Hay quienes inconscientemente piensan, yo necesito silencio absoluto para hacerlo. Inconscientemente están materializando ese silencio. Hay otros que piensan, no, uno debe poder hacer el ejercicio con ruido, música, animales, personas alrededor. Entonces, eso es lo que están materializando que ocurra. Pero esto fue otra experiencia en otro lugar y todos sentimos lo mismo. ¿Qué están materializando? Las experiencias se suceden en mayor medida como las materializáis, solo que no todo el mundo las materializa igual. En mi trabajo en el aire tratamos de hacerlo con mucha alegría. Era un reto subir a las alturas que subimos. Cuando a un grupo nos llovió fuerte, estaba sintiendo un poquito como hipotermia, frío. Recordé en una misión que un maestro nos decía que está en la mente, que debíamos de controlar la actividad. Lo hice y en realidad, a pesar de la lluvia, pude hacer todo el ejercicio. El maestro nos dijo, tienen que ver qué les aporta, ¿sí? Qué requieren de ustedes, qué energía está tomando de ustedes y cómo se sentirían si esa persona o ese elemento no existiera. Fue maravilloso porque lo último que trabajé fue la casa y cuando no la tuve me di cuenta que estaba en el aire y que esa casa era la libertad. Y así como veía aves que estaban ahí escampando y todo eso, me di cuenta de la libertad que se tiene en el momento. Fue maravilloso.
ejercicio del aire os estuve observando, unos con más miedos que otros a la altura y unos con más miedos que otros a las inclemencias del tiempo. La lluvia no fue casualidad, había quienes la necesitaban y quienes no, y quienes materializaban que iba a llover y quienes materializaban que no. Si recordáis los días previos, hubo personas que constantemente decían, pero estamos en invierno, pero ¿y si llueve? Inclusive se preparaban para afrontarlo o se preocupaban por esa circunstancia, ya sea para afrontarla para bien o para afrontarla para mal, estaban materializando un clima determinado. Recordad a Zafir 11 y lo que os enseñó sobre que vosotros materializáis vuestras realidades permanentemente, según lo que planeéis, según lo que materialicéis, y más si os unís como grupo en materializarlo, el resultado va a ser mejor. Si materializáis inconscientemente, estáis al vaivén de vuestras emociones, de vuestros miedos, de vuestros deseos, y a la vez generáis una distorsión dentro del grupo, porque mientras unos materializan algo, los otros materializan otro y producen movimientos. Sin embargo, os fue bastante bien. Fue agradable verlos saltando, o por lo menos intentándolo, y que ninguno se conformó con caer de rodillas, ni mucho menos acostado. Sé que teníais miedo al saltar, pero tal y como os dije, después del salto os sintierais bien, ¿verdad? Y lo repetí. Una vez vencido el miedo, se puede. Una vez vencido el miedo, se es libre. Vieron también, y tú en especial, que no necesitaban mucho espacio para caer. Si hubieran tenido que saltar en un espacio más pequeño, aún así lo hubieran podido hacer. Y si las mallas hubieran estado 1 metro más arriba, también hubieran podido. Es la mente la que os pone los limitantes, la que os hace creer que estáis en más peligro del que en realidad hay, y la que os hace materializar los imprevistos para tener una excusa. Materializad más sabiamente y os irá mejor. Maestro, hay una pregunta respecto acá al grupo hablando, ahora para la muerte de agua. Teníamos una pregunta interesante que era, pues si lo hacemos en una piscina que va a tener cloro o va a tener un agua, digámoslo, quieta en una finca, o si lo hacemos en una quebrada donde es un pozo, un lago que hacemos, un charco lo llamamos, cuando se hace con piedras en una quebrada que sigue fluyendo el agua, pero muy lentamente. ¿Es mejor hacerlo allí o es mejor irnos hasta la finca, hacer una piscina con agua quieta? Siempre va a ser mejor el agua natural que el agua estancada, porque la energía es más vital, es más fuerte. La otra es mínima o es solo la energía material del elemento, sin sus energías sutiles. Siempre es preferible el agua natural a el agua estancada, siempre que podáis. ¿Nos aconsejas que lo hagamos entonces en una quebrada, en un río, o depende ya de nosotros? Vosotros podéis escoger el lugar, no es una camisa de fuerza, pero siempre va a ser mejor un lugar natural que un lugar manipulado. Siempre va a tener más energía un agua limpia que un agua sucia. Y el tiempo que debemos participar en eso. Mínimo 1 minuto por cada año de vida, pero como ya habéis experimentado, a menudo no es suficiente. Ese es el mínimo, máximo no hay. Maestro, de pronto nos escuchaste ahora cuando estábamos comentando, porque resulta de que el agua corriente tampoco se limpia. Precisamente ahorita, por lo que ha habido tanto invierno y todo, las quebradas también están llegando bastante contaminadas. El clima, también la temperatura del agua,
para poder resistir y el movimiento del agua para poderse concentrar. Pensando en estas cosas, pues y como en la charla anterior nos dijiste, puede ser preferiblemente agua corriente, pero puede ser también una alberca o un lugar que los tape. No hay nada de malo en que uséis una alberca si no tenéis el agua corriente o no os es viable alcanzarla por algún problema físico o una dificultad material. Entonces, en esos casos podéis usar la alberca. Preferiblemente buscad el agua lo más cristalina posible. Si no encontráis agua cristalina, usad agua más pantanosa si no hay más. Pero siempre buscad las mejores condiciones dentro de lo que es factible en vuestro mundo. Sé que no siempre vais a tener las condiciones ideales, porque hay muchas limitantes en este plano de desplazamiento, de tiempo, de resistencia, pero buscad siempre lo más adecuado que podáis, no lo menos. ¿Esto va a ser en la noche o en el día? De noche. Cuando hablamos de piscina, lo que pasa es que en estos tiempos las piscinas y las aguas que son cristalinas son tratadas químicamente, con químico, no, y son en ladrillos. Fuera de eso tiene una capa de cemento así entre el hueco y después ladrillos. Y las aguas son con químico porque siempre constantemente se está bañando las personas en ellas. Pues para que el agua no pierda cristalidad se le echan químico. Entonces por eso cuando le decimos la piscina, cuando tú nos hablas de alberga, me imagino que hace tiempo que el agua detenía, pero seguía siendo agua natural, sin ningún químico. Ahora es un químico. Entonces la pregunta por la que estamos acá hablando y como tratando de solucionar esto, ¿esa agua químicamente nos puede servir para hacer el ejercicio? Sí os puede servir siempre y cuando os cubra, pero es un agua cuyos componentes más sutiles se han debilitado o se han desaparecido, no tanto por los químicos que le agregan, sino por el aislamiento. Esa, la que nos ofrecen es de un compañero, hermano de Marina, la señora Pepe Lavarra, es familiar, no es pública, ¿sí? La tiene en muy buenas condiciones, nos lo ofreció. En el sitio que nos dicen que se puede también, que es en el río, también viene muy contaminado porque hay mucho animal, basura. Los ríos, desafortunadamente, son muy contaminados. Entonces, por eso habíamos pensado que se podría hacer en la piscina. En los dos lugares se puede hacer desde que haya agua. Respecto a la contaminación de los ríos, si es un animal muerto, por ejemplo, no importa, no va a afectar la energía del río. Desde que los ríos existen, toda clase de animales están cayendo ahí. Y así es otro tipo de basura la que vosotros producís. En este tiempo sí afecta y debilita la energía del río, pero mientras el agua fluya, su energía tiende a limpiarse. Las aguas estancadas son lo que se debilita, más por el estancamiento que por los químicos que le agregáis. También aguas corrientes casi en todos nuestros países están contaminadas, no solamente por los animales que se mueven, sino por desechos orgánicos, aguas negras que les caen a la tierra que arrastra. La alberca o piscina en que hablamos la podemos manejar que se llene únicamente con agua lo más pura posible y sin echarle químicos, porque es única y exclusivamente para ese ejercicio. O sea que va a ser agua que está casi que fresca porque se acaba de llenar y no se le echa ningún químico que no necesitamos, porque la podemos manejar porque es particular. Eso la mejoraría drásticamente. La podéis estar girando, cambiando de agua varias veces durante el ejercicio. Porque es particular, es personal, y la podemos
rotando el agua, eso la mejora. No llega a ser tan buena como la de un lugar natural, pero si podéis evitar los químicos y mantener el agua en rotación cada intervalos cortos de tiempo, digamos cada 30 minutos, rotar el agua y usar agua nueva es mejor. Bueno, a mí no se me hace una pregunta. La primera, si se hace en una piscina, rotando el agua, personalmente no estoy de acuerdo, porque el costo ecológico es muy grande. Se está botando agua limpia, agua potable, y gente que no tiene nada que beber, se enferman porque están consumiendo agua contaminada. Particularmente me sentiría súper mal que toda esa agua se vaya al caño, porque esa agua no se puede reutilizar. Se le quitaría el tapón o el filtro a la piscina y esa agua se pierde. No me parece justo hacer eso. Ya ustedes verán, pues lo digo como que ustedes contienen. Y lo segundo sería preguntar, aparte pues del tema de corriente, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo que con agua corriente es mejor y hay más, o sea, el agua tiene todo el potencial de estos elementos, pero sí tener en cuenta que el agua potable, acá la botamos porque tenemos mucha, pero si tuviéramos poca o si nos cobraran por botar esa, pues, por consumir tanta agua, nos daría muy duro botar el dinero. Entonces, el precio del agua no está en dinero, el precio del agua está en la vida que tiene y lo que representa para nosotros. Lo segundo sería en qué posición se va a realizar el ejercicio. Hemos visto que se ha realizado acostado en estas ocasiones. En esta, por el uso del snorkel, alguien que practica buceo recomienda que sea boca abajo por el tamaño del snorkel y para el acceso del aire. O sentados. Respecto al uso del agua, no soy muy consciente de cómo la manejáis en esta época. Lo ideal sería que esa agua se reusara en sembradíos o en algo útil. Si vais a botarla, estoy en desacuerdo que desaprovechéis tanta agua. Para minimizarlo podríais usar espacios pequeños para que el desperdicio de agua no fuera alto. Respecto a la postura, al igual que en tierra o en aire, os podéis voltear si os es más conveniente. En mi época lo hicimos boca arriba porque no disponíamos de vuestros aparatos y era preciso estar más cerca a la superficie en caso de problemas, pero os podéis voltear según necesitéis. Estar acostado, quieto, es lo más prudente porque los muertos no se mueven. Así como en tierra, así como en aire, estuvisteis lo más quietos posible, pero no es obligatorio que estéis en la misma postura todo el tiempo. Os podéis mover y acomodar si lo necesitáis. La otra opción que había del instructor, personalmente considero que para el instructor está más estar acostado, pero el instructor habló también de la opción de estar sentado para estar más fijo, cosas así. Entonces, ella se descartaría, preferiblemente siempre estar. Si alguien quiere estar sentado, lo puede hacer. Si a un cadáver lo sentáis, sentado se quedará. Pero lo debéis hacer preferiblemente acostados. Inclusive, si alguno quiere que la corriente lo arrastre, como flotan los muertos, con un ligero peso en la espalda que lo sumerja, también lo puede hacer y dejar que la corriente se lo lleve. Se trata es de morir, y eso es lo que se debe intentar replicar. Yo quisiera aclarar algo. El agua donde sentamos no, porque hay una división. Y si
sinceramente no me siento cómoda con ir a hacer el ejercicio en la piscina. Porque hay las posibilidades, hay un clima, hay agua corriente y el agua no es contaminada. De pronto los compañeros dicen que es contaminada porque no conocen la verdad, no es río limpio. Es limpia, no tiene basura ni tiene químicos. Hay peces, entonces es limpia. Es limpia. Entonces ahí me sentiría pues como muy incómoda hacer un ejercicio en una piscina, muy retirado, que uno sabe que algunos el tiempo, el costo, etcétera, cuando hay un espacio agradable, natural, muy rico. Pero quería ir a aclarar a los compañeros que estaban contaminando. Otra cosa dentro del proceso, creo que uno le da más seguridad a estar sentado que acostado. Uno en el lago sentado, uno se siente más seguro. Que uno acostado siente más la muerte, lo pienso de esta forma. Uno sentado se siente como más seguro. Por eso es preferible hacerlo acostado. Se trata de morir. Perfecto. Si de pronto las condiciones están repartidas, que un grupo quiere hacerlo en el río y otro grupo en la piscina, se puede, o todo el mundo tiene que hacerlo en la misma parte. Todo el mundo debería hacerlo en la misma parte. Si no, empezáis a tener divisiones y eso no es sano. Por otro lado, las experiencias pueden variar mucho de un lugar a otro y eso tampoco es prudente. Es preferible que todos estéis en el mismo lugar. Si no todos estáis de acuerdo, haced una votación. ¿Y la mayoría? A no ser que alguien tenga un impedimento material real que le impida acudir, en ese caso se le puede dispensar de ir al lugar que decidan. Así como cuando en tierra os dije, si alguien realmente se está asfixiando, lo pueden sacar, pero que no sea ni por miedos, ni porque no quiso, ni porque se aburrió, que haya un problema real que lo impida. Bien. A ver, una pregunta. En tu época hiciste el ejercicio y hiciste para qué. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Y por qué no era lo otro que lo hiciste? Porque no podéis aguantar más de 2 o 3 minutos sin algo que os ayude a respirar. Yo también usé un aparato en esa época, solo que no era tan elaborado como este que me mostráis. Y mi mínimo era de solo 27 minutos, porque era la edad que tenía en vida cuando hice el ejercicio. Cuando la muerte en tierra, si uno se asfixiaba podría salir, pero ingresaba y seguía en la parte que iba, digamos, en retroceso. Acá en el agua, por decir algo, que se entró agua por lo que haya pasado y uno debe de pronto salir, puede salir, tomar el aire normal y seguir su ejercicio, o de empezar de cero. Empezar de cero, porque ya descubristeis una parte de vuestro cuerpo. Lo ideal es que no salgáis del agua. Tuvimos la oportunidad de estar estos días practicando, pero en el mar. Pero entonces uno cuando no tiene peso pegado, uno está sumergido, pero solo como la mitad del cuerpo, así se ha acostado. Esta parte siempre está la espalda. Debe taparse totalmente la espalda o con lo pues, suficiente que tengas tapado el rostro y parte de tu cuerpo, la parte de boca abajo. Debe estar tapado todo el cuerpo. Por eso es necesario un peso para evitar que flotéis. Podéis estar en la misma postura, pero con más peso, con ropa o amarras o objetos pesados que no os dejen flotar lo suficiente como para que vuestra espalda sobresalga del agua. Todo el cuerpo debe estar sumergido. Ya todos habéis pasado el ejercicio del mí y del yo. No, Faltamos algunos. estamos haciendo. Claro, sin embargo, seguimos haciéndolo porque toma uno conciencia y es muy bueno. Lo hemos seguido
planeáis hacer el encuentro en el agua? Pensábamos hacerlo el 23 de octubre, o sea, de este fin de semana al otro. Que sea. Las personas que no hayan pasado el ejercicio del mío del yo, si os llega la fecha de la muerte en agua, entonces antes de ese tenéis que repetir el que no hayáis pasado el doble de tiempo a más altura o a más profundidad en la tierra, según el que hayáis fallado. Si habéis fallado el del aire, repetidlo a más altura y el doble de tiempo. Si habéis fallado el de tierra, a doble tiempo y a más profundidad. Solo así tal vez vuestro pequeño ego se resigne a morir. Después más tierra. Más profundidad y más tierra encima también. Después de haber Antes. Maestro, cuando hice el ejercicio de la segunda palabra, faltaban 10 minutos para terminar el método. Faltando 10 minutos y fue muy bueno. Una persona me dijo, si sos capaz de perdonarte en los 10 minutos, poder seguir y terminar, porque son los 10 minutos, no depende de cómo tu castigo. Y no fui capaz de permitirlo y hasta ahora no he podido. Hiciste bien en no permitirlo. Si hubo algo que faltando 10 minutos os detuvo, entonces poned cuidado a que es ese algo que casi al final de vuestros logros os impide avanzar. Ese error, faltando tan poco, es muy diciente. Algo dentro de ti se resigna a morir y se aferró aún contra el reloj, aún faltando poco tiempo, se aferró a algo. puede ser válido en el de tierra, un ejemplo, pues, no enterrarse. O sea, es muy difícil mover una capa cuando echamos una capa de tierra de pronto gruesa, o en el caso que lo hicimos, que era una tierra húmeda. Pero ahí es lo que manejamos ahora, por ejemplo, corrales donde hay ganado. Con el tiempo y en el verano es un polvo muy delgado. Como poder levantar y echar una capa muy suave que queda muy fácil de mover porque no caería pesado. Y por ejemplo, uno acostarse con la intención de devolverse, y es posible quedarse durmiendo, pero con la intención de cuando despierte volver a recoger y salir. Puede ser válido o no válido dormirse y cama. Si lo estáis haciendo como adicional, es válido. Si es para los que no hayan pasado el mí o el yo, en este caso el yo, entonces no es válido una capa delgada, antes que la tapa quede aún más pesada. Te digo, de la tapa delgada es como, porque voy a dormir, no tienes que esperar años. Está igual. Siempre que sea adicional, lo podéis hacer. Noté algo muy especial, de que la atención de no utilizar las palabras hacía cometer el error más frecuente. Cuando pasamos el tiempo, que no teníamos esa presión, caíamos más en cuenta de no cometer, de no decir las palabras, y cuando otra persona las decía, como que nos parecía que las estuviéramos diciendo nosotros mismos. No es porque ya no tuvierais la presión de no cometer el error, es porque durante el tiempo que tuvisteis la presión, algo dentro de vuestro interior cambió. Por eso es que después de superada ya no os parece tan difícil y la notáis tan raro, tan fuerte, tan repetitiva en los demás. No es por la falta de presión, sino porque vuestro pequeño yo murió un poco y dejó más espacio para que el real ser actuara. Entre más muera el ego, entre más muera ese pequeño yo, más espacio tiene el real ser para actuar. Maestro, después de hacer el ejercicio nos reunimos aquí los de Medellín para hacer el ejercicio a la oscuridad y nos resultó algo muy peculiar y todos pues ese día nos sentimos un poco entusiasmados porque logramos ver más en la oscuridad. Tal vez fue el haber estado conscientes haciendo el ejercicio, haber hecho ese ejercicio, malos, no decir la palabra, e inclusive muchos de los que estábamos acá ese día, incluyendo el canal,
estábamos, los que estamos aquí en Medellín, vimos más de lo normal y pudimos acertar en la mayoría de los ejercicios. Entonces, con el canal y con todos los que estábamos practicando, decíamos, si hay más luz, o sea, ¿por qué estamos viendo más? ¿Por qué sentimos más? ¿Por qué? Muchas cosas, y nos discutimos ese día. Aquí no está pues hoy Jonfer, y Jonfer también fue uno de los que inclusive muchas de las personas que nunca veían nada o comentaban, decía, hoy estoy viendo más energía, estoy viendo muchas cosas. No sé si fue a raíz de todo eso. Lo que os impide ver, como ya os lo dije una vez, es que estáis demasiado ligados a vuestra materialidad. Cuando queréis ver al otro en la oscuridad, estáis inconscientemente tratando de ver su cuerpo físico. Pero lo que se ve en completa oscuridad no es físico, porque para lo físico necesitáis luz física. Lo que se debe ver son otro tipo de vibraciones que están en un rango más alto que la luz observable por vuestros ojos de tercera dimensión. Por eso en la medida que morís, en la medida que os desligáis de vuestro cuerpo, de vuestro pequeño yo, sois más dados a poder ver otro tipo de energías, a tener otro tipo de experiencias. Es un proceso y estas muertes os ayudan en él. Los ejercicios de la oscuridad los seguimos haciendo o ya Debéis seguirlos haciendo hasta que veáis. Maestro, ¿es válido para superar estas palabras que nos colocaste? ¿Es válido que uno puede decir durante estas 24 horas no académicas, antes de hablar con nadie, no voy a meditar? ¿Es válido? Ahí está el contacto para aquí. Si fuera así, todos los mudos ya habrían superado su ego. No es la palabra, es superar lo que te la hace decir. Gracias, maestro. ¿Tenéis alguna otra inquietud? Entonces, cuando decidamos el lugar y esté todo preparado, convocamos para que nos den las instrucciones finales. Ese día estaré nuevamente con vosotros, pendiente de lo que alguno pueda necesitar. Pero como ya habéis visto, no me necesitáis. Es solo vuestro miedo a que algo os pase lo que me hace decirles que ahí estaré, para que estén tranquilos, de que ninguna energía los va a atacar, de que nada extra los va a distorsionar, y que si necesitan ayuda desde este lado, desde el lado espiritual, la van a tener. Gracias, maestro. Hemos hablado que para la muerte de Agua invitaremos otras personas particulares al cuadrante. Pueden estar cerca o deben estar lo más lejos posible. Ya sabéis que al principio os autoricé que hubiera personas con la condición de que no interfirieran con las enseñanzas. El problema es que las personas tienden a interferir y afectan la disciplina de los que sí están practicando. Entonces, mientras hagáis el ejercicio, solo estad vosotros, que ya tenéis un trabajo, que ya sois conscientes de lo que se va a hacer, que ya sois un grupo que ha trabajado junto. Hacedlo solo vosotros. Ya después de que terminéis, si podéis, y de hecho debéis compartir el ejercicio para que otros lo hagáis. Pero mientras estén ustedes practicando, solamente hay una persona que puede estar de espectadora, porque con su comportamiento demostró que tenía el merecimiento de estar si lo deseaba. Las demás personas que asistan deben estar lejos, donde no interrumpan. Maestro, lo que se pretende es lo que es el cuadrante, los del cuadrante con la única persona que autorizada. Las otras personas estarían totalmente en un lugar distinto. Es como para utilizar la infraestructura, porque no la tenemos muy a la mano para utilizar la infraestructura que esas personas pudieran, después de que inicialmente hagamos el ejercicio, nosotros utilizar ellos el espacio. Es más, pensábamos que los que no han tenido la oportunidad de hacer la muerte en el aire,
llevar las redes, porque es una finca grande donde se hubiera podido colocar las redes y hacer otras, para que los que no hayan tenido la oportunidad lo hagan. Puedes invitar a esas personas a la muerte en aire, en tierra o inclusive en agua, pero solo después de que vosotros ya hayáis